Muy bien, amigos, vamos a conversar con el doctor Miguel Palomino, director ejecutivo del Instituto Peruano de Economía, IPE. Doctor Palomino, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, gracias por la invitación. Usted ya debe haberse enterado de las declaraciones que ha dado el presidente electo de nuestro país, Ollanta. En el plano económico, por ejemplo, no ha descartado que el actual presidente del Instituto Emisor del BCR, el señor Velarde, continúe en el cargo. ¿Qué tan importante sería para la marcha económica de nuestro país que este funcionario o un profesional con sus características se mantenga al frente del BCR? Bueno, como dijo, lo importante es que haya un profesional de primer nivel y reconocido, competente, con experiencia, a cargo de una institución tan importante como el Banco Central. En el caso particular del doctor Velarde, que es extremadamente respetado, reconocido internacionalmente. Si recordamos, hace no mucho tiempo le dieron en Washington el premio al mejor banquero central de Latinoamérica. Objetivamente, los resultados que ha tenido la gestión del Banco Central bajo su mandato en los últimos años han sido también extraordinarios. Ha sido el periodo de más alto crecimiento con más baja inflación que ha tenido el Perú en la historia. En la medida en que marca estabilidad en la política monetaria, que es lo que entiendo ha afirmado en todo momento el Gana Perú y el candidato Ollanta en particular, creo que sería una señal muy poderosa para el mercado de que efectivamente la cosa va en serio y que se está buscando asegurar la estabilidad macroeconómica que tanto beneficia al país, ¿no? Y con respecto al ministro de Economía, el doctor Palomino, ¿tiene que ser un tecnócrata de las canteras de Gana Perú o debería ser un independiente? Pero esa es una decisión que tiene que tomar el presidente. Lo importante no es tanto de qué cantera sea, sino que de nuevo que tenga las características, al igual como conversamos en el caso del presidente del Banco Central, que tenga las características correctas, una persona competente, con experiencia en los temas, que inspire confianza en general, ¿no? Tanto a los ciudadanos como al mercado, como a los inversionistas nacionales, extranjeros y al ama de casa también, ¿no? Ahora, es importante también que el ente emisor mantenga la independencia que ha venido realizando hasta este momento, es decir, que tenga libertad de acción, ¿no?, para poder controlar lo que es la economía interna, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es una cosa que, debido a la terrible experiencia que tuvimos todos los peruanos con la hiperinflación, nadie pone en duda la necesidad de la independencia del Banco Central. Todos los planes de gobierno de todos los partidos lo tenían desde un inicio. Entonces, por ese lado creo que hay un acuerdo unánime, ¿no? Nadie lo duda ya. Hemos aprendido, no tan tontos no somos. Nos ha costado muchísimo y hemos aprendido la importancia de tener un Banco Central competente e independiente, y por eso insisto, sería una extraordinaria noticia si es que efectivamente se pudiera lograr que se quedara el doctor Julio Vaca en la presidencia, ¿no? Muy bien, ahora veamos la Bolsa de Valores. Esos hipos de la Bolsa de Valores han preocupado bastante. ¿Qué vienen adelante? Ya que ayer hemos visto una recuperación, ha pasado ya el momento de terror, de pánico. Bueno, ciertamente el terror, ese pánico, como mencioné inicialmente, eso ciertamente ha pasado. Ahora lo que hay que ver es el largo plazo. Por supuesto que un día en que la bolsa cae lo máximo en toda la historia es algo que debe preocuparnos a todos, ¿no? Y nos preocupó, y bueno, hemos visto que se ha recuperado, digamos, aproximadamente la mitad de lo que cayó, que es muy bueno, digamos, ¿no? Pero lo importante, es decir, la señal que dio el lunes es que había mucha preocupación. Por eso es que nos debe importar. Lo que le pasa a la bolsa en un día, es un día, después puede recuperarse o no, en principio no debería ser tan importante. Pero lo que pasó el lunes pasado fue una señal muy fuerte de que había algo muy importante que estaba ocurriendo. Entonces no es tanto porque la bolsa cayó en un día que después se puede recuperar de repente, sino por la señal que envía. Y nos está diciendo que hay un nivel de duda, de incertidumbre muy grande y que hay que trabajar para calmarlo. Ciertamente nos indica que hay un buen número de personas que no se han sentido del todo reconfortados por los mensajes
tranquilizadores y de garantizadores de estabilidad que habían mandado los diferentes voceros del gobierno. Me parece que en general han salido en una actitud muy positiva, constructiva, de tratar de calmar, tanto el gobierno como incluso otros antiguos contrincantes, todos han colaborado a tratar de calmar los ánimos, y me parece muy bien. Ahora, cada día que pase uno puede hacer más cosas para incrementar la confianza. Uno de ellos sería ya mencionar de repente un nombre, un posible ministro de Economía. Claro, en principio, o sea, cuanto antes se pueda nombrar a un personaje con las características que hemos mencionado, mejor. Obviamente no es cuestión de precipitarse y poner cualquier nombre que le salga uno del sombrero en el momento dado, ¿no? Pero sí es cierto que mientras antes se pueda dar un nombre, mejor. Yo incluso personalmente pienso que una de las cosas que se puede hacer es decir, bueno, a mí me gustaría que fuera tal, aun cuando quizás no necesariamente se ha logrado un acuerdo con esa persona, ¿no? Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, el presidente electo ahora respecto al doctor Velarde. Él no ha dicho ni que ha llegado a un acuerdo, ni que va a hacerlo necesariamente, sino que podría ser que, no recuerdo las palabras exactas, pero va a conversar, dice, va a conversar. Que va a conversar para ver, ¿no? Entonces igual se pueden lanzar las señales de que me gustaría que sería tal, o voy a consultarle a tal, es algo que se puede hacer. Doctor, cambiar una parte del capítulo económico de la Constitución necesariamente es un mal mensaje para los agentes económicos. Es justo que el Estado peruano no puede invertir en el Perú, pero otros estados sí pueden invertir acá en nuestro país. Me parece que una de las cosas que también aprendimos, y aparentemente no lo hemos aprendido tan bien como la lección de la inflación, es que no es necesario que un Estado, para ser efectivo, para cumplir con todas las funciones que tiene que cumplir, que son muchísimas, y para tener realmente la fuerza de hacer lo que tiene que hacer para mejorar este país, que hay mucho que el Estado tiene que hacer, rara vez es necesario que el Estado tenga un rol activo empresarial en emprender acciones empresariales o tomar actividades económicas por sí mismo. Lo que se ha hecho hasta ahora típicamente es crear condiciones para que eso lo manejen las inversiones privadas, el sector privado. Y en algunos casos, cuando por algún motivo el sector privado no lo hace, el Estado típicamente lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que lo pueda hacer. Un ejemplo que ha sido muy bueno, creo, es lo que ha pasado con una cosa que se llama el FITEL, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones. Cuando se privatizó todo el sistema de telecomunicaciones en el Perú, era claro que algunas zonas, algunas regiones, algunos pueblos alejados del Perú no iban a ser rentables para que venga un inversionista y gane plata dándole servicio telefónico, porque son zonas alejadas, son zonas pobres y son zonas donde cuesta mucho hacer llegar el servicio. Si el Perú, el Estado peruano, los peruanos juzgamos que no es correcto que algunos compatriotas, por estar alejados o ser pobres, no tengan acceso a telecomunicaciones que son tan importantes hoy en día, entonces el Estado debe hacer algo para resolver ese tema. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ha hecho? ¿Se ha creado una empresa de telecomunicaciones del Perú para que atienda a los poblados, no atienda a los pueblos alejados? No, además es absurdo, porque justamente el problema es que atenderlos se pierde plata haciendo eso. Entonces uno crearía una empresa para perder plata, para eso no es una empresa, no tiene sentido. Lo que se hace es que se creó el FITEL, se cobra a las empresas que ofrecen servicios de telecomunicación y a todos los que usamos teléfonos una cierta cantidad de plata, se crea un fondo, y con ese fondo se financian dándole subsidios a las empresas privadas que quieran darle servicio de telecomunicación a pueblos alejados, y hay muchas diferentes empresas que lo hacen. Y se hace de una manera muy inteligente, además se dice, a ver, yo quiero que haya servicio a tales localidades. Y se hace una subasta diciendo, ¿quién de ustedes, de las compañías privadas que puedan hacerlo, me ofrece darles el servicio de estas características por la menor cantidad de dinero? Entonces es una subasta, hay una competencia. Al que menos pide para que el Estado le apoye para dar el servicio, esa se la da. Y eso se puede repetir cada cierto tiempo, asegurando siempre que uno tenga el menor costo para el Estado. ¿No se debería en todo caso cambiar el rol subsidiario del Estado como está en la Constitución? ¿Significará volver a empresas como Enatru, como Entel Perú, que solamente se llenó de trabajadores públicos? En general es lo que tiende a ocurrir.
yo escucho a personas diciendo, ¿acaso una empresa porque es del Estado tiene que ser mala? Mira que en Colombia hay una empresa del Estado y en Chile hay empresa del Estado. No, no es verdad que una empresa por ser del Estado tiene que ser mala. Lo que ocurre es que normalmente al ser del Estado va a haber mucha injerencia política. Es muy difícil que una institución del Estado que depende del Poder Ejecutivo no tenga una injerencia política importante. Entonces se comienza a tergiversar su rol, comienzan a inflarse la nómina, comienzan a nombrarse personas de manera inadecuada por quién es cercano a quién, y la tentación es muy grande. O sea, yo puedo ser el presidente más recto, duro, honesto de la historia, pero yo no puedo controlar todo lo que está pasando en todos los sectores del gobierno, del sector público. Entonces, la lección que hemos aprendido es que muy rara vez, si alguna, es necesario que se cree pues una empresa del Estado, que el Estado tome esta actividad y la maneje el Estado solo. No es rentable, cierto es, no es rentable, pero hay que llevar educación, cultura, información. Sí, efectivamente. Entonces, hay servicios que nadie más puede ofrecer, por ejemplo, o que no van a llegar. Entonces, eso puede ser una actividad del Estado también. Pero, como le digo, rara vez es una buena idea hacerlo, ¿no? Y normalmente hay otra manera que no exige armar una empresa propia, etcétera, para lograrlo. Hay veces en que sí se puede hacer, ¿no? Pero cuando uno pone este artículo del rol subsidiario del Estado, lo que se está haciendo es poniendo un semáforo para que la cosa la vean bien, la piensen bien, porque si no, nuestros congresistas son muy entusiastas, pues a cada uno se le ocurre una idea, y en muchos casos, con muy buena intención, estoy seguro, y no la piensan completa. Suena interesante, suena políticamente popular, ¿no? Y ¡guau!, se lanzan a hacer una idea. Debe mantenerse la figura de los contratos ley en la Constitución, eso no debe alterarse. Yo creo que sería mejor que eso no se cambiara, ¿no? Yo creo que sería mejor que no se cambiara. Aun cuando algunas empresas, por este blindaje, están dejando de dar mayores tributos, mayores recursos que le correspondería, ¿no? Es que acá hay un tema. Las empresas que están bajo ese rubro en este momento no pueden cambiarse. Si tú cambias la Constitución hoy día no puede ser retroactivo. O sea, tú no puedes hacer nada para cambiar. No, pero es que a futuro eso lo puedes hacer cuando quieras. Son contratos, nadie tiene ninguna objeción. Por ejemplo, podríamos decir, ¿saben qué? Ya no se puede hacer pues ningún contrato de estabilidad tributaria ni jurídica, no hay. No tiene, o sea, no hay ninguna prohibición a hacer eso. Yo creo que al Perú le conviene tener contratos de estabilidad jurídica y tributaria, por eso lo hace. Además, estos contratos existen en muchos países del mundo. ¿Y cuál es la idea? Vamos a hacer lo siguiente. Yo soy de un Estado. Viene una persona del sector privado que quiere hacer una inversión, típicamente una inversión muy grande y de plazo muy largo, ¿no? Donde si yo voy a estar 30 años, las cosas pueden cambiar mucho. Pero yo tengo que invertir hoy día una inmensa cantidad de dinero para sacarla de a poquitos en 30 años. Entonces, si yo me la juego hoy, invierto 6.000 millones de dólares, una barbaridad así, para recuperarlos en 30 años, y resulta que al tercer año me cambian las reglas de juego, digo, no, pues así yo no hubiera invertido, porque yo no valía la pena, no voy a ganar nada. Entonces, ese tipo de inversiones dicen, vamos a hacer un acuerdo. Como a mí me interesa que tú inviertas, vamos a hacer que esas reglas de juego que son las que existen hoy y con las que tú invertiste, las vamos a mantener. Ojo, los contratos de estabilidad tributaria no son una dádiva, una ventaja, un privilegio, no es que a este le di algo escondido, no, es las mismas leyes que aplican a todo el mundo, te aplican a ti. La única diferencia es que te prometemos que no lo vamos a cambiar. Y además de eso se paga un extra por tener ese derecho. Yo sí creo que es razonable que al final lo que uno tiene es una prima de seguro, ¿no? La empresa que quiere invertir dice, denme un seguro de que no me van a cambiar las reglas. Ok, te doy un seguro, pero todos los seguros cuestan, ¿no? Entonces que pague pues la prima de seguro. Hoy día paga una prima que es creo 2,5% de impuesto a la renta adicional. De repente uno puede discutir diciendo, no, deberían pagar más por tener esta seguridad, de repente. Pero la idea de que yo puedo ofrecer a alguien seguridad y que le cobre por ello, en principio no tiene nada de malo.